Buenos días, amada iglesia. Es un gozo, un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana nuevamente y vamos a compartir en la palabra de Dios un sermón que he titulado La gloria de Dios en la misión. Antes de leer el pasaje en el que nos vamos a fundamentar, vamos a orar al Señor clamando y rogando su bendición por el mensaje en esta mañana. Padre, adoramos tu nombre en esta mañana. Queremos darte tantas gracias, oh Dios, porque tu palabra puede ser abierta. Oh Señor, gracias, porque todo lo que tú has querido revelar de ti mismo, lo has dejado en tu palabra. Señor, queremos postrarnos ante ti en esta mañana, entendiendo que tu palabra es la autoridad definitiva sobre nuestras vidas y que tú te glorificas cuando vivimos conforme a tu palabra, cuando consentimos con tu verdad y lo mostramos de una manera práctica, ajustándonos a tu voluntad. Señor, que en esta mañana pueda ser glorificado tu nombre en la proclamación de tu verdad y que puedan ser edificados los corazones al estar bajo el son de tu palabra. Te adoramos a ti y oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén. Como les he dicho, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a ver un sermón que se titula La gloria de Dios en la misión. Y en realidad estamos acostumbrados a escuchar este término y decimos que somos creados y que Dios nos ha salvado para su gloria. Y en realidad debemos comprender cuál es la dimensión de este término. ¿Cómo es que el humano puede darle gloria a Dios cuando realmente Dios es infinito en su gloria? ¿Puede mi vida sumar a lo que naturalmente ya es Él? No está significando esto. Dar gloria a Dios no es otra cosa más que honrarle y reconocerlo como autoridad definitiva en mi vida. La manera entonces en la que el cristiano da gloria a Dios es viviendo de acuerdo y conforme a su palabra. Cuando el humano vive acorde a la palabra de Dios, está glorificando a Dios. Y habiendo dicho esto, es necesario que entendamos que el Señor nos ha llamado a una misión. Esta misión está registrada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, cuando el Señor dice que debemos ir y que debemos hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que ellos guarden y hagan todas las cosas que Él les ha mandado. También dice que deben ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es lo que relata el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata justamente la manera en la que los cristianos, en obediencia, sumisos a la voluntad de Dios, sumisos a su orden y a su mandato, reconociéndole Señor sobre ellos, autoridad definitiva sobre ellos, es que bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo salían a la misión. Por eso en esta mañana vamos a hablar de la gloria de Dios en la misión. Y el sermón contiene tres maneras en las que el pasaje presenta de cómo Dios se glorifica en la misión. El primero es su gloria en la oposición. El segundo, su gloria en la predicación. El tercero, su gloria en la edificación. Te invito entonces, mi amado hermano, a que me acompañes en la escritura, en la lectura de la primera de las maneras en las que Dios se glorifica en la misión. Y
Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron en él, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido éste sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Si usted ha seguido la lectura, mi amado hermano, ha notado que Pedro y Juan están siendo justamente oprimidos por el poder religioso de la época. Ellos están abordados justamente por el poder que es el que regía justamente el juicio hacia los creyentes judíos en esa época, y era llamado el Sanedrín. Era una comisión de personas que, formadas por 71 integrantes, conjuntamente con el sumo sacerdote, eran encargados de juzgar justamente todo lo que ocurría en el pueblo judío. Los romanos habían cedido a esta comisión llamada Sanedrín el juicio de todo lo que ocurría. Y lo que estaba ocurriendo en la sociedad era que había sido sanado justamente un hombre que no podía caminar, que era cojo de nacimiento, y que a los 40 años aproximadamente, por el nombre del Señor, había sido sanado. Y entonces, esto había ocasionado una revolución tal en la sociedad y en el pueblo, que fueron abordados los apóstoles y fueron encarcelados y fueron puestos en la cárcel toda una noche, porque justamente la ley judía establecía que no podían ser juzgadas personas en el anochecer. El Sanedrín al otro día se reunió, y lo que hemos leído es que inquirieron y preguntaron a Pedro y a Juan: ¿en qué potestad o bajo el poder de qué nombre habían hecho lo que era evidente? ¿Cómo es que este hombre había sido sanado? Y es allí cuando Pedro se pone en pie y expresa que por el poder del Cristo resucitado, este hombre estaba sano en la presencia de ellos. Entonces podemos ver claramente que Dios se glorifica en la oposición. Todo lo que ocurre y todo lo que Dios permite, Él lo permite porque lo usa para su propia gloria. Pero permítame, mi amado hermano, guiarlo a la realidad bíblica de esta oposición. ¿Cuál es la raíz de esta oposición? ¿Y cómo es que Dios se glorifica a través de esta oposición? Acompáñeme a Génesis capítulo 3, el versículo 15. Allí la palabra dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente
y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La raíz de la oposición al mensaje de la verdad, la oposición a la proclamación del Evangelio, la oposición a que sea exaltado el nombre de Cristo como aquel promotor del milagro. Es una oposición que tiene raíz justamente en aquella proclamación en Génesis, en donde hay una profecía hecha, en donde Dios mismo está profetizando que de la simiente de la mujer y todos los hijos que surgirían de la simiente de la mujer, es a saber, todos los que estarían bajo Cristo, salvos, escogidos del Padre, para la gloria de su nombre, recibirían por parte de los hijos del malo, de los que no creen, de los que son impíos y de los que voluntariamente rechazan la verdad, recibirían un ataque. Por eso es que Él profetiza allí en Génesis. Dios mismo aclara y dice, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. La palabra de Dios muestra allí claramente dos naturalezas diferentes que nunca más van a poder concordar y que nunca más van a poder estar juntas, sino que habrá entre ellas una verdadera discrepancia. ¿Por qué? Porque unos son los hijos de Dios y otros son los hijos del malo. Si tú sigues, vas a ver en Génesis capítulo 4 y el versículo 8 que esta línea paralela entre los hijos de Dios y los hijos del diablo se acentúa y se deja ver en la historia de Caín y Abel. En el versículo 8 dice, y Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Evidentemente hay un odio provocado por una envidia, provocado por un celo. Podríamos pensar que Caín se levantó quizás con el día malo. Podríamos quizás suavizar la realidad de esta eternidad de distancia entre los buenos y los malos, diciendo que a lo mejor fue un impulso colérico en él. De ninguna manera. La palabra aclara cuál es el motivo por el cual Caín se levanta contra Abel. Y la palabra en 1 Juan capítulo 3 y versículo 12 nos deja en claro la realidad de esta agresión. Y yo te invito a que lo leamos en 1 Juan, el capítulo 3 y el versículo 12. Fíjate cómo el Señor explica esta realidad y sigue mostrando lo que venimos viendo. ¿Cuál es el origen de esta oposición? ¿De dónde surge que los hijos de Dios sean atacados por los hijos de Satanás? Fíjense en 1 Juan capítulo 3 y versículo 12, dice así, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, es claro que la palabra muestra que hay dos tipos de corazones que nunca más podrán congeniar. Es evidente que esta línea de maldad que ataca a los hijos de Dios se reproduce en toda la Escritura. Y podemos llegar justamente al Nuevo Testamento y podemos observar cómo la Escritura misma dice que no puede haber concordancia entre Cristo y Belial, que no puede haber concordancia entre la luz y las tinieblas. Allí Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que no podemos hacer yugo desigual con los incrédulos, porque jamás se podrá unir la luz con las tinieblas, y jamás Cristo podrá ser unido con Belial. O sea, Génesis 3:15 y su presentación de esta agresión
de las simientes, la que surge de Satanás con la que surge de él, vuelve a repercutir en el Nuevo Testamento, en esta proclamación apostólica de 1 Corintios 6, cuando él claramente dice, no puede haber concordancia entre Cristo y Belial. No lo hubo nunca, no lo puede haber. Entonces, hemos analizado el origen, la raíz, y hemos visto que repercute en toda la Escritura llegando al Nuevo Testamento. Siempre será atacada la verdad por el enemigo de Dios. No obstante, el Dios eterno permite que esto pase. Aquí está claro en este párrafo del libro de los Hechos que la misión incluye la oposición. Y no es otra cosa más que un método por el cual Dios se glorifica a sí mismo. Tú puedes observar de qué manera Dios se glorifica mostrándole justamente al opositor, mostrándole a Satanás y a los hijos de la simiente del malo que verdaderamente no pueden contra él y su propósito de salvación. Una de las maneras es que vayamos a San Mateo, el capítulo 4, y que veamos de qué manera en el Nuevo Testamento aún el mismo Señor Jesucristo fue pasible de esta oposición. Esto que surge en Génesis y que repercute en Caín y Abel y que se manifiesta en los escritos de la antigüedad, cuando los pueblos de alrededor de Israel atacaban a Israel. Es lo mismo que en los Salmos está manifestado. Señor, míralos, se levantan contra tus hijos. Señor, defiéndenos. Los Salmos están llenos de estas expresiones. ¿Por qué? Es la línea de la maldad, paralela a la de la bondad. Son los hijos del malo, bajo las órdenes del transgresor Satanás, que atacan permanentemente a los que son de Dios. Y entonces, esta misma realidad es la que vamos a ver en San Mateo, el capítulo 4. Fíjate lo que ocurre aún con el mismo Señor. San Mateo capítulo 4 dice lo siguiente. Entonces, versículo 1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar, o de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En el versículo 8 dice, otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. ¿Esto no es una coincidencia? Esa oposición que surge en Génesis ahora es totalmente revertida por el siervo fiel, que jamás será doblegado por el poder de Satanás, por su engaño y su maldad. Y todos los que surgen de Cristo glorifican a Dios en la misma fidelidad que Cristo tuvo, sin ceder a la tentación de la maldad. Entonces, noten ustedes cómo esta realidad que revela este pasaje está siendo mostrada en toda la Escritura. Noten ustedes lo que ocurre en San Juan capítulo 8 y el versículo 44 y 58 y 59. San Juan capítulo 8 nos va a mostrar cómo en la sociedad judía había personas que evidentemente por ser hijos del diablo, o sea, producidos en la misma línea de la maldad que arranca allí en el Edén, del cual Caín viene a ser como un representante. San Juan capítulo 8 y versículo 44 te dice lo siguiente. Fíjate lo que dice ahí. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Pero cómo? Juan en su primera carta dice, Caín era del diablo. El Señor dice a estos judíos que no creen, ustedes son del diablo, por eso no creen. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y en el versículo 58 y 59 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. La oposición, el levantamiento de los hijos del malo, que siguen las órdenes del transgresor. Satanás lo tentó, él fue fiel. Los hijos del malo no le creyeron y quisieron matarle, pero él pudo salir de esa situación porque tenía en claro una misión. Y sabes, mi amado hermano, es exactamente la misma realidad la que el pasaje está revelando. ¿Cómo es que Dios se glorifica en esa oposición? Te invito a que vayas a 1 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 15 y 18. Primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 15 y 18. Dice así la palabra de Dios. 2 de Primera Tesalonicenses, dice en el versículo 2, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El versículo 15 dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Te das cuenta? Dios se glorifica en la oposición. Y Pablo está escribiendo de qué manera fue maltratado y cómo recibió la agresión de hombres violentos y cómo se opuso Satanás, lo dice más adelante, cuando él quería ir a verlos, pero se les opuso Satanás, trabándole para que no fuese a ese lugar. Sin embargo, mi amado hermano, Dios se glorifica en la oposición. La oposición es parte de la misión. No solamente que fue profetizada, no solamente que es cumplida en el desarrollo de la expansión del Evangelio, sino que también es controlada soberanamente por el Señor, para que todo esto le dé gloria. Te invito a que vayas a Filipenses 1, 12 y podamos ver justamente esta realidad. Filipenses 1, 12 dice lo siguiente, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin
temor. Hacemos un alto y repasamos. Estamos viendo la gloria de Dios en la misión. Dar gloria a Dios es honrarle. Y la manera de honrarle es vivir conforme a su propósito y voluntad. El párrafo nos expresa en Hechos 4 que hubo una gran oposición a tal punto que fueron encarcelados los que predicaban, Pedro y Juan. Pero sin embargo, a través de esa oposición el evangelio fue llevado en medio de la autoridad legal, el Sanedrín. Y lo que estamos viendo es que la oposición es parte de la misión porque Dios se glorifica a través de ella. Acabamos de leer que el hecho de que Pablo haya sido encarcelado y que tenga oposición y persecución había ocasionado dos motivos por los cuales se glorifica a Dios. El primero, el nombre de Cristo delante de las autoridades. El segundo, la iglesia animada por el ejemplo de Pablo, que los llevó a perder el temor. Mi amado hermano, ¿cuál es entonces la implicancia de este primer punto desarrollado, su gloria en la oposición? Dios se glorifica salvando a los escogidos a pesar de la oposición, usando la fidelidad de sus hijos que le anuncian sin temor. Debes ser consciente de que la oposición es parte de la misión. Debes gozarte cuando te vituperen y te persigan, sin renunciar a proclamar a Cristo como Salvador. Debes hacer la labor descansando en la soberanía de Dios, porque es Él quien da el crecimiento. En segundo lugar, te invito a considerar la gloria de Dios en la predicación. Para esto vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 12. Dice así la palabra: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él, este hombre está sano en tu presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la segunda manera en la que el pasaje muestra que Dios se glorifica en la misión. Y Él se glorifica no solo en la oposición, se glorifica en la predicación. Hemos visto que cuando ocurrió esa revolución y fue mostrado este hombre sano, los apóstoles llevaron a la gente a que entienda que por causa de la resurrección del Cristo que había sido crucificado, es que este hombre estaba en la presencia de ellos sano. Pedro se encargó de mostrar claramente que el autor del poder para librar a este hombre esclavizado, atado en una enfermedad paralizante, es Cristo. Cristo, el que fue matado por ellos, es el mismo Cristo a quien el Padre resucitó de entre los muertos, y Él, estando vivo, opera mostrando su poder. Y de esta manera es la manera en la que Dios se glorifica en la predicación.
Pedro muestra a Cristo como protagonista del milagro, dejando ver la gloria del poder de su nombre. Muestra a Cristo como la piedra fundamental de todo el edificio que Dios está construyendo. Muestra a Cristo como aquel que es el único Salvador para los que creen. Entonces, lo que estamos viendo es que desde el versículo 10 al versículo 12, Cristo es exaltado por causa de la oposición. Es necesario que entendamos que Pedro deja en claro justamente lo que Cristo anticipó en San Mateo capítulo 28, donde Él les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. El Señor mismo les anticipa que Él tiene potestad sobre todo lo creado. Y lo que Pedro hace es obrar en consecuencia a lo que él ha visto, ha oído del Señor. Y lo que está haciendo es exaltar el nombre de Cristo. El Cristo que resucitó es el mismo que tiene toda potestad sobre todas las cosas creadas. Él es Jesús. La palabra de Dios muestra claramente que su potestad es infinita. Él había mostrado en su ministerio terrenal los alcances de la gloria de su nombre. Lo había mostrado en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, cuando nos dice que le traían los enfermos de diversas enfermedades y Él los sanaba. Cristo Jesús mostró la gloria de su nombre y el poder que operará en el reino final. Y Él mostró que tenía autoridad y potestad sobre la enfermedad humana. Él mostró que puede dar libertad al que está cautivo por la opresión de una enfermedad paralizante. Él mostró tener poder frente a los demonios. En San Mateo capítulo 8 y versículo 29, los demonios que habían habitado en una persona le dicen: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Hijo de Dios, ¿por qué nos vas a enviar al lugar a donde tenemos que ir antes de tiempo? El Señor tiene potestad sobre la enfermedad. Él tiene potestad sobre los principados y las potestades. El Señor tiene potestad frente a la muerte. En San Lucas 8, 49 y 50, Él resucita a la hija de Jairo. Esta jovencita tendida en la cama sin vida es devuelta con vida a su padre. Cristo Jesús mostró en su ministerio terrenal su potestad sobre todo lo creado. Él también mostró su potestad sobre la naturaleza cuando estaban ellos en la barca y cuando el viento y las olas azotaban la barca al punto de que sus vidas peligraban. Llamaron al Señor, y esto está registrado en Marcos 4:39, en donde Él, con autoridad y con potestad, Él cayó al viento y al mar y le dijo: calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. Pedro cree porque ha estado con el Señor y él está anunciando al Cristo resucitado como la autoridad definitiva por la cual este enfermo es sanado. Pero no solamente muestra la potestad que tiene sobre la enfermedad, porque es el mismo Cristo que resucitó, sino que lo muestra claramente como el que es el Salvador. Por eso dice el versículo 10, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y yo me pregunto, ¿por qué se los dice a ellos como judíos? Ellos que estaban oponiéndose, ellos que no creían. El pasaje lo revela claramente y les dice más adelante, ya que el versículo 22, ya que dice así, ya que el hombre
en quien se había hecho el milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Había una evidencia clara. Todo el pueblo estaba atónito y maravillado, pero ellos no creían. Estaban en oposición a la verdad de Dios. Y Pedro les habla y les dice, este es Jesús y en ningún otro hay salvación. Ustedes no pueden ser salvos por otro nombre diferente al que están rechazando. Y esto es muy importante. Es necesario que entendamos lo que ocurre. En el versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dicen ellos. Ellos entonces, 21, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. La dureza del corazón de los miembros del Sanedrín, en oposición a algo tan evidente. Una persona que estaba enferma fue liberada de la enfermedad por el poder del Cristo resucitado. Y Pedro les dice, ¿saben una cosa? Este Cristo, al que ustedes crucificaron y que Dios ha resucitado, este es el Salvador del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro glorifica a Dios con la predicación? Justamente por esto. Lo vamos a repasar. ¿Cuál es el resultado de la predicación de Pedro? El resultado de la predicación de Pedro justamente es este. En el versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Pero no es el único resultado. Unos creyeron y otros, los miembros y las autoridades del Sanedrín, se opusieron y rechazaron. En el versículo 15 dice que ellos les ordenaron que salgan y ellos se quedaron debatiendo allí y entonces decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. O sea, es cierto que fue sanado, pero ¿y ahora cómo hacemos? No queremos creer. No tenemos una evidencia para castigarlos ni para condenarlos. Es verdad, hemos visto que este cojo está caminando, pero no queremos creer. Y más abajo dice, ellos entonces, versículo 21, les amenazaron y los soltaron. Y les dijeron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y aquí está típicamente revelada las dos clases de corazón impactadas por la palabra. Los que creyeron fueron como 5,000. Gran parte del pueblo glorificaba a Dios por la obra que se había hecho, el milagro que mostraba a Cristo resucitado. Y creyeron en Él, y creyeron que este era el Salvador, y le aceptaron por la fe. Pero otros, teniendo la evidencia, le negaron. Entonces, aquí la palabra de Dios muestra que la misión glorifica a Dios en la predicación. Y yo te invito que vayamos a leer una cita final en 1 Pedro capítulo 2, el versículo 7 y 9, nos va a mostrar por qué Dios se glorifica en la predicación cuando hacemos la misión. 1 Pedro capítulo 2, el versículo 7 y 9 dice lo siguiente, 2, 7 y 9. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes,
a lo cual fueron también destinados. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Dios se glorifica en la predicación dentro de la misión, porque cuando predicaron ellos, proclamaron a los que no creen el futuro juicio que les vendría, pero proclamaron a los que creen el camino de la salvación. Y esta es la manera en la que Pedro está glorificando a Dios a través de su predicación. Él se glorifica en los que creen para salvación y en los que no creen para juicio. ¿Y sabes una cosa? De la misma manera, tú eres llamado a glorificar a Dios predicando a Jesucristo, como Pedro lo predicó. Lo predicó como soberano Hijo de Dios, autoridad definitiva sobre todo lo creado. Lo predicó como crucificado. Lo predicó como muerto. Lo predicó como resucitado, venciendo a la muerte. Lo predicó como Señor y Salvador de los que creen en Él. Pero Él aclaró que Él es la piedra angular, la piedra fundamental del edificio. Este edificio es el pueblo de Dios. Este edificio es el conjunto de todos los escogidos de todos los tiempos que el Señor ha redimido con su encarnación, con su muerte y con su sangre entregada en la cruz, pagando el precio de la redención de ellos. Este edificio tiene una piedra angular. Esta piedra angular era la del arco en las construcciones antiguas. La última piedra en donde descansaban las demás, en el centro del arco, era el que le daba la estabilidad y la posibilidad de que una construcción permaneciese en pie. Lo que estaba Pedro diciéndoles es esto: ustedes que viendo el milagro, ustedes que frente al poder del Cristo resucitado no creen, sepan que están frente a la piedra que caerá sobre ustedes en juicio y los desmenuzará. Y a ustedes que creen, sepan que están apoyados en la roca eterna, de la cual nadie los podrá sacar. Dios es glorificado en la misión a través de la predicación. ¿Cuáles son las implicancias? Tu misión es llevar el mensaje. Tu mensaje es Cristo, no es otro. La salvación radica en la fe en Él. Es Cristo el único camino para volver al Padre. Tú debes predicarlo como soberano Hijo de Dios. Debes predicarlo como Señor de todo lo creado. Debes predicarlo como encarnado, muerto y resucitado. Y debes predicarlo como Salvador de todo aquel que cree en Él. En tercer lugar, la palabra de Dios muestra que la misión le da gloria a Dios en la edificación. Este edificio, todos los redimidos, escogidos por el Padre desde la eternidad, que han venido naciendo durante toda la historia de la humanidad, desde Génesis en adelante, hasta nuestros días, y que seguirán naciendo y seguirán siendo llamados a la salvación, hasta que Cristo venga para restaurar todo lo creado, y que cree cielos nuevos y tierras nuevas, hasta ese momento de la restauración final de todas las cosas. Hasta ese momento, todos los escogidos son llamados por Dios edificio de Él, edificación de Él.
Y sabes una cosa, la tercera verdad que revela Hechos 4 es que la misión glorifica a Dios en esa edificación. Y yo te invito a que leas conmigo el versículo 4, el versículo 21 y el 32. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El versículo 21 dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían del precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. El Señor es glorificado a través de la edificación. Hemos leído que los que creyeron eran como 5,000. 5,000 fueron despertados por el Espíritu de Dios. 5,000 recibieron el impacto poderoso de la palabra que el Espíritu de Dios aplicó en esos corazones, despertándolos de la muerte, arrebatándolos del reinado y de la potestad de Satanás, como dice Colosenses 1, para trasladarlos al reino de su amado Hijo. 5,000 fueron liberados de la idolatría, 5,000 fueron liberados de la egolatría personal, 5,000 fueron llevados a glorificar a Dios porque creyeron que Cristo, el que fue crucificado, había resucitado y que es el Salvador de todos los que creen en Él. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice claramente que Dios se glorificó en ellos. El pueblo daba gloria a Dios. Y en el último párrafo nos muestra a ese grupo inmenso, a esos 5,000 que glorificaban a Dios por haber visto justamente el milagro realizado por el poder del Cristo resucitado. Ahora conformaban un cuerpo que tenía la particularidad de la unidad, una unidad que era plena a tal punto que habían sido desarraigados del amor por lo material, habían sido llevados a gozarse en la salvación. La desesperanza que provoca el pecado y la impiedad había sido cambiado en ellos por la esperanza que trae la fe salvadora que te proyecta con esperanza a una eternidad de gloria. Esta es la realidad, la gloria de Dios en la edificación. Estos fueron incorporados al cuerpo de Cristo. Estos fueron hechos iglesia. Estos eran los que creyeron a la predicación de Pedro y fueron hechos miembros de esta edificación, de la cual Cristo es la cabeza de ese ángulo. Cristo es la piedra fundamental. O sea, esos 5,000 fueron llevados a la roca eterna, fueron asentados en el Salvador, fueron llevados a suelo firme, donde nadie jamás los podrá sacar. ¿Sabes una cosa? La palabra nos dice en Isaías 43:7 que Dios ha pensado en la eternidad crear un pueblo, edificar un pueblo propio para Él, con el solo motivo de que ese pueblo le dé gloria.
Isaías 43:7 dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Yo los formé y yo los hice. Es Dios quien en la eternidad ha querido edificar este edificio para la gloria de su nombre. Y es por eso que la misión le glorifica en la edificación. Exactamente la misma realidad encontramos en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, cuando nos dice en el versículo 6, 12 y 14 que hemos sido salvos para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia y para la alabanza de su gloria. Tres expresiones que muestran que el propósito de la salvación, el ser edificados como judíos y gentiles en ese edificio, el pueblo de Dios, salvado por gracia, tiene un propósito. Es la gloria del Salvador, la gloria del Dios que salva a través de su Hijo Jesucristo. Y sabes, mi amado hermano, hay implicancias en este último punto, la gloria de Dios en la edificación. En primer lugar, dos realidades se revelan en ese edificio conformado. En primer lugar, adoraban su nombre. En segundo lugar, vivían una pureza de vida. Lo manifestaban en una unidad, mostrando el amor profundo de los unos para con los otros, que los llevaba a estar ocupados por el bienestar de los otros, libres del egoísmo, libres del pecado, de la envidia, del celo, del egoísmo carnal. Entonces, las implicancias de esta última realidad que revela el pasaje es que te debes ocupar del bienestar espiritual y material de tus hermanos. Es que debes sufrir por causa de los escogidos como Pablo lo hizo, para que también los que todavía no han sido llamados sean llamados por tu predicación. Debes participar activamente en la misión que la iglesia organiza para la expansión del reino de Dios a través de la predicación de la palabra, sabiendo que por tu predicación el Espíritu de Dios despertará soberanamente a los escogidos del Padre que han de creer. Hago ahora un repaso final. Hemos hablado que Dios es glorificado en la misión. Y hemos visto tres maneras en las que Dios se glorifica en la misión, presentes en Hechos 4. La primera de ellas, Dios se glorifica en la oposición, porque a través de la oposición le muestra al enemigo que él no puede contra su salvación. Y a través de la oposición lleva a los hijos suyos a ser fieles y a que prediquen la palabra. Hemos visto que Dios se glorifica no solo en la oposición, sino que Dios se glorifica en la predicación. Dios se glorifica mostrando a Cristo como el Dios encarnado. Dios se glorifica predicando a Cristo como el único Salvador. Y Dios se glorifica porque a través de la predicación revela vida eterna a los escogidos y anticipa juicio a los incrédulos. Y en tercer lugar, hemos visto la gloria de Dios en la edificación, porque el propósito eterno del Padre es llamar por la predicación a los escogidos del Padre, los cuales Él ha creado para su propia gloria. Y somos desafiados en esta mañana a practicar la misión, dispuestos a padecer la oposición, predicando claramente a Cristo como el Salvador y gozándonos en la unidad de los hermanos en ese edificio santo.
dando gloria a Dios en su edificación. Oremos para terminar. Padre, gracias por tu palabra bendita y maravillosa, la cual nos ha llevado en esta mañana a darte gloria a ti. Oh Dios, no hay una manera más clara en la cual tú te glorificas que salvando a los perdidos. Aquellos que conociste en la eternidad, a los cuales tú determinaste salvar y a los cuales tú llamas por la palabra de la predicación y santificas soberanamente por la regeneración del Espíritu, trayéndolos a tu redil para edificar a tu pueblo, el pueblo que te glorifica en la tierra. Oh Señor, que la iglesia de Saldán y todo hermano que en el mundo pueda ver este mensaje sea desafiado a ser valiente, a vestir las armas, a salir a la misión, predicando fielmente a Cristo, sabiendo que es para la gloria de tu santo nombre, la salvación de los perdidos y la edificación de tu pueblo santo. Oramos al Padre en el nombre de Cristo.